Hola chicos, en este vídeo vamos a resolver la EBAU 2020, la convocatoria extraordinaria, la parte de análisis. Empezamos por el ejercicio 3. Nos da la siguiente función definida a trozos como menos x cuadrado más 8 si x está entre menos 1 y 2 y x más m si x es mayor que 2. Entonces dice determinar m para que f de x sea continua. Y el apartado B dice área delimitada por f de x y el eje o x en el intervalo 0, 1. Bueno, pues empezamos por el apartado A. Esta función podría presentar una discontinuidad en x igual a 2, ¿vale? Que es donde hay un salto. Para mayores que 2, como es un polinomio, pues sería continua, y entre menos 1 y 2, como es un polinomio, también sería continua. Entonces vamos a estudiar lo que pasa en el punto 2. Para ello, lo que hacemos es estudiar límite por la izquierda del 2 y límite por la derecha. Y para que la función sea continua, el límite por la izquierda y el límite por la derecha tienen que ser iguales. Y además coincidir con f de 2, con el valor de la función en el 2. Entonces hacemos límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, tengo que coger esta función que está definida para los x menores o iguales que 2. Entonces, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función es el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función menos x cuadrado más 8. Y ojo, porque este menos no está elevado al cuadrado, ¿vale? Tendremos que sustituir el 2, elevarlo al cuadrado y lo que me dé lleva un menos delante. Este menos no está elevado al cuadrado, ojo con eso. Entonces será, cuando sustituyo el 2, será menos 4 más 8, entonces será igual a 4, ¿vale? Esto da menos 4 de este menos, que no está elevado al cuadrado. Cuando hago límite por la derecha, ¿qué función cojo? Pues la otra función, la que viene definida para los x mayores que 2, que es la función x más m. Luego límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función x más m. Sustituyendo la x por 2, pues me da 2 más m. Entonces, para que la función sea continua en x igual a 2, tiene que ocurrir que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces, igualamos estas dos expresiones. 4 tiene que ser igual a 2 más m. Luego, despejando, obtenemos que m es igual a 2. Además, el valor de la función en el 2, que se haría con la función donde la x está igualada al 2, que sería este caso, entonces aquí f de 2 es 4. Luego también coincide. Luego, para m igual a 2, poniendo aquí un 2, sería x más 2, al sustituirlo nos daría 4, pues igual que esta, igual que esta. Luego, para m igual a 2, la función es continua. Bueno, y ahora vamos a ver el apartado B. Dice área delimitada por la función, el eje o x en el intervalo 0, 1, ¿vale? En el intervalo 0, 1, si miramos cómo está definida la función, sería en este tramo de función, ¿vale? Porque el intervalo 0, 1 está en este tramo, entre menos 1 y 2. Luego nos quedamos con esta función, con la función menos x cuadrado más 8. Esa función es una parábola, porque tenemos un x cuadrado. Entonces lo que podemos ver es si esta parábola corta al eje x, porque como nos mandan a hacerlo el área con el eje x, pues igualamos a 0 para ver los cortes con el eje x y obtenemos que los cortes con el eje x son en más menos 2,84, ¿vale? Que estará por aquí y por aquí, como veis que la tenemos aquí dibujada, ¿vale? Estos dos puntos están fuera del intervalo 0, 1. Entonces, pues esta parábola no va a cortar al eje x. Entonces, si queremos dibujarla un poco, pues podemos dar valores, que a ver qué pasa. En el 0 valdrá 8 y en el 1 valdrá 7. Entonces la dibujamos estos dos puntos. Como vemos que es una parábola, pues le damos forma de parábola. Como vemos que es una parábola con la a negativa, será hacia abajo. Y si queremos calcular el vértice, la x del vértice, que es menos b partido 2a, la b es 0, luego será el vértice está en el 0, luego el vértice será el punto 0, 8, este será el vértice. Y luego para 1, pues será 7. Bueno, esto es un poco para ver cómo está situada la gráfica respecto al eje x y poder hacer el área. Entonces tenemos que hacer el área, esto que hemos rayado aquí, entre 0 y 1. Pues para hacer este área, como no corta ni está por debajo del eje x, ni tenemos otra gráfica que esté por debajo, pues solo para hallar este área lo único que hay que hacer es la integral entre 0 y 1 de esta función, de la función menos x cuadrado más 8.
¿vale? Hago esta integral y al integrar pues sería menos x cubo partido 3 más 8x entre 0 y 1. Hago lo que vale en el 1, sustituyendo la x por 1 sería menos 1 al cubo menos 1 partido 3 más 8 por 1, 8. Y luego en el 0 pues sería todo esto, sustituir el 0, que todo esto es 0, ¿vale? Entonces ahora lo que tengo que hacer es menos 1/3 más 8. Tengo que sumar esta fracción, sería 8 por 3, 24, menos 1, 23 tercios. Luego el área nos da 23 tercios unidades cuadradas, porque estamos calculando un área. Ahora el problema 4. Dice, la cotización en euros del Bitcoin en un día determinado viene expresado por esta función. La función 20t cuadrado menos 200t más 1000. Siendo t en horas, medido en horas desde que empieza el día, ¿vale? Entonces nos dice, apartado A, estudiar el crecimiento y decrecimiento de la cotización en euros del Bitcoin a lo largo del día. Y el apartado B, cuánto se paga por 10 Bitcoins en el momento de mínima cotización. Entonces, para estudiar el crecimiento y decrecimiento, lo primero que tenemos que hacer es la primera derivada, ¿vale? Tenemos la función, hacemos la primera derivada. La primera derivada será 40t menos 200, igual a 0. Vemos dónde se anula, donde habrá un cambio, donde cambia de mayor a menor que 0. Entonces será en t igual a 5. Bueno, pues yo he hecho este gráfico, pongo el 5 y voy a ver lo que pasa a la izquierda del 5 y a la derecha del 5. ¿Cómo lo veo? Pues cojo y sustituyo un punto de este intervalo, entre 0 y 5. Por ejemplo, entre 0 y 5 porque empieza en 0 el día. Entonces será pues el 0, por ejemplo. ¿Qué ocurre aquí en el 0? 40 por 0 sería 0, menos 200 es negativo. Luego, en este intervalo, f de t va a ser negativo. Lo que quiero ver es cuando la función, la derivada, es menor que 0. También lo puedo hacer despejando esta inecuación. Sería 40t menor que 200, t menor que 200 entre 40, t menor que 5. Entonces, para los t menor que 5, la de primera derivada es menor que 0, luego la función será decreciente. Lo dibujo así, de 0 a 5 la función es decreciente. ¿Qué pasaría para los mayores que 5? Pues lo mismo, de dos formas lo puedo hacer, sustituyendo un número mayor que 5 en esta función, en la función derivada, que es la que quiero ver cuando es mayor o menor que 0, es la que nos dice cuando es creciente o decreciente, la primera derivada. Entonces tengo que sustituir un número de este intervalo, un número mayor que 5, en la primera derivada. Si aquí sustituyo el 6, será 40 por 6 menos 200. Será 240 menos 240 mayor que 0, luego va a ser positiva, luego va a crecer. Si lo quiero hacer por inecuaciones, pues tendré que ver cuando 40t menos 200 es mayor que 0. Pues 40t mayor que 200, t mayor que 200 entre 40, t mayor que 5. Luego para t mayores que 5, esto es mayor que 0, es decir, la primera derivada es mayor que 0, luego la función es creciente. Es decir, de 5 a 24, porque como estamos en un dominio de función de las horas del día, ¿vale? Aquí sería de 0 a 24, pues en ese intervalo la función es creciente. Es decir, de 0 a 5 de la mañana el valor, la cotización disminuye y de 5 a 24 la cotización aumenta. ¿Dónde tenemos? Bueno, aquí se ve claramente. Si disminuye, o sea, si decrece y luego crece, en el punto donde se anula la primera derivada, que es en t igual a 5, habrá un mínimo. ¿Cómo comprobamos que es un mínimo? Hacemos la segunda derivada. La segunda derivada es 40. Evaluamos la segunda derivada en el 5, que es mayor que 0, va a ser 40, mayor que 0. Luego en t igual a 5 hay un mínimo. ¿Vale? Pues eso es todo. ¿Vale? Lo podemos hacer aquí escribiendo ya el punto donde hay cambio, que es donde se anula la primera derivada, o lo podemos hacer haciendo la primera derivada y viendo cuándo es menor que 0 o mayor que 0 con una inecuación. De estas dos formas, yo creo que es más sencillo así, porque se ve además claramente lo que va a pasar cuando decrece y cuando crece. Se ve ya ahí que va a haber un mínimo, pero bueno, cada uno como lo vea mejor. Y luego en el apartado B nos dice cuánto se paga por 10 bitcoins en el momento de mínima cotización. En el momento de mínima cotización es cuando t es igual a 5, a las 5 horas, ¿vale? A las 5 de la mañana. Entonces, ¿cuándo se paga por 10 bitcoins? Pues calculamos lo que se paga por uno. ¿Cómo lo hacemos? Pues sustituyendo la t igual a 5
en la función de la cotización, en la función original, en la función que nos da. Entonces, si sustituimos la T por 5, hacemos F de 5, sustituyendo la T por 5, obtengo que por un Bitcoin se pagan 500 euros, ¿vale? ¿Cuánto se pagarán por 10? Pues multiplico por 10. Entonces, por 10 Bitcoins se pagarán 5.000 euros en el momento de mínima cotización, que es cuando cuando han pasado 5 horas. Vamos a la cuestión 2. Dice, calculará para que la función ax cuadrado menos 5ax más 4 corte al eje OX en el punto de abscisa x igual a 4. Bueno, pues esta función corta al eje OX en x igual a 4, entonces pasará por el punto 4, 0, ¿vale? Cuando la x es 4, la y es 0. Pues sustituimos la y, que es f de x, le ponemos 0, y a la x 4 sustituimos la x por 4 y la y por 0. Entonces aquí tendríamos 16a menos 20a más 4 igual a 0, menos 4a más 4 igual a 0, despejo a y me queda que a es igual a 1. Como veis, es muy sencillo. Entonces, para a igual a 1, esta función corta al eje OX en el punto de abscisa x igual a 4. Bueno, pues espero que os haya ayudado con este vídeo. Nos vemos en los siguientes. Si te gustan, suscríbete. Gracias, chao.